Bien, buenas tardes aquí en España, un poco calurosas, y buenos días a todos los demás. Asumo que todos están eh, pues, llevándolo más o menos aquí en España la temperatura, pero en América están más fresquitos. Bueno, tendremos nuestra casi penúltima sesión del mes de julio. Recuerden que todavía en agosto y septiembre tendremos sesiones. No se va a suspender. Los que puedan y quieran, y si no, pues lo pueden ver las grabaciones que se siguen subiendo a YouTube. Pero vamos a empezar con la invocación. La dedicación primero. Oh tú, sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes, para que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. Si quieren, por favor, cerrar sus vídeos, los vamos a agradecer. La invocación, oh Pushan, oh sustentador de todo, abre los labios de la verdad, ahora ocultos bajo áureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea. Bien. Tenemos acá nuestro anuncio para las siguientes semanas, las fechas del estudio de los lunes para los interesados. Repito, siempre las claves son las mismas. El estudio, este fin de semana tenemos a Jorge Rodríguez y Morgado con el tema de la alquimia desvelada. Este domingo 24 de julio están ahí las claves para los que quieran asistir. Están invitados todos por parte de la federación. Mañana tenemos a Enrique con el estudio de las cartas de los Mahatmas. Acuérdense, 11:30 hora de México. Serían acá las 6:30 hora de España. Y los demás países pues ya más o menos tienen la idea del ajuste de los horarios. Bueno, empezamos nuestro estudio. Esto lo habíamos dejado de alguna manera la semana pasada. Dice, la creencia en los 4 Marajás, los regentes de los 4 puntos cardinales, era universal. Lo que quiere decir aquí es que el término Marajá es un término hindú que se le aplica a las jerarquías, a las 4 jerarquías que eran los regentes de los 4 puntos cardinales. Y eso está casi en todas las tradiciones, la caldea, la egipcia, la cábala en la judía, incluso en la tradición cristiana y en otras tradiciones están mencionados estas 4 jerarquías que vigilan los 4 puntos cardinales. Y es ahora creencia de los cristianos, los cuales les llaman, según San Agustín, virtudes angélicas y espíritus cuando denominados por ellos, y diablos cuando nombrados por los paganos. El tema está en que aquí lo que quiere decir Blavatsky
es que la tradición angélica que el cristianismo soporta viene de las tradiciones, entre comillas, paganas, ¿sí? Donde ya se hablaba de estas 4 marajás o 4 jerarquías, que son los regentes de los 4 puntos cardinales. Y el tema está en que el cristianismo decía así, nosotros les llamamos virtudes angélicas y espíritus, pero si lo que llamaban los otros pueblos, otras religiones eran diablos. O sea, el término y el prejuicio de que solamente nosotros tenemos la verdad. Pero aquí lo hace ver Blavatsky de alguna manera un poco sutil. De acuerdo con Platón, ha explicado Aristóteles que el término estoiceia era comprendido únicamente como significando los principios incorpóreos colocados en cada una de las grandes divisiones de nuestro mundo cósmico para inspeccionarlas. O sea, aquí comenta Platón, Aristóteles, que ya los griegos también consideraban a estas energías, vamos a decir, principios incorpóreos, o sea, lo que serían las jerarquías, que estaban colocadas en los 4 puntos cardinales. Así es que los paganos no adoran ni veneran a los elementos y a los puntos cardinales imaginarios, más que los cristianos, sino a los dioses que los rigen. El prejuicio de la tradición cristiana contra todos los pueblos paganos, vamos a decirlo así, ahora está mucho menos rígida que antes, ¿no? Pero antes, desde las persecuciones el cierre, ¿no? De los templos en la época todavía romana, finales del Imperio Romano, cuando el cristianismo se convirtió en la tradición oficial del imperio, la religión oficial, pues empezaron a cerrar todos los templos que no eran cristianos y acusándolos de, pues ya sabemos, de todo lo que se pueden imaginar, incluso persiguiendo y dilapidando como a Hipatia, la de Alejandría, y otro tipo de acciones que se extendieron por varios milenios, pues, siglos, de acuerdo a los concilios que se efectuaban cada determinado tiempo. Los que eran, por un lado, los favorecidos, en el siguiente eran los perseguidos, o sea, los grupos que luchaban por el control de la iglesia cristiana. Y ese prejuicio, Blavatsky lo hace ver, ¿no? Que mientras lo llamaba el cristianismo, eran seres superiores, elementos angélicos, jerarquías superiores, pero si lo llamaban los cristianos a esos mismos aspectos de los puntos cardinales, pues eran demonios. O sea, lo que aquí quiere dar a entender que el criterio que usaba la tradición cristiana para calificar a estas fuerzas que regían los puntos importantes, las divisiones de nuestro mundo, estaba prejuiciado. Entonces vuelvo a repetir el segundo párrafo. Dice, así es que los paganos no adoran ni veneran a los elementos de los que fueron acusados. Elementos como el agua, la tierra, el aire y el fuego, ¿no? Como los primitivos. Y a los puntos cardinales imaginarios, o sea no están relacionados con los aspectos físicos, más que los cristianos, porque realmente los paganos adoraban, si quieren verlo así, o los pueblos antiguos, los egipcios, los caldeos, los que estaban en Mesopotamia, en Grecia, China, Japón, etcétera, más bien veían a los dioses gobernando las 4 áreas o divisiones de nuestro mundo. Que como aquí aparecen estos cuatro seres vigilantes, ¿no? De panteón tibetano, que me llamó la atención. Para la iglesia existen 2 especies de seres siderales, los ángeles y los diablos. Ahí no se anda por las ramas, ¿sí? Unos son los ángeles, otros son los diablos. En cambio, para el cabalista y el ocultista,
tan solo existe una clase y ninguno de ellos hace diferencia alguna entre los rectores de la luz y los rectores del tenebrarum o cosmocratores, a quienes la Iglesia romana imagina y descubre en los rectores de la luz, tan pronto como se les denomina de otro modo que ella lo hace. O sea, nuevamente aquí se menciona insiste que Blavatsky en esta parte de la estanza, que tengamos claro que la clasificación que hace la Iglesia cristiana de estos rectores o estas jerarquías, pues va a conveniencia, ¿no? Acusando a los demás que los ven también como que no son los rectores que ellos ven, sino que son demonios. O sea, un poco difícil todavía de verlo en esta época, ¿no? En que se ha desmitificado mucho la tradición cristiana en muchos aspectos. Insistir en que los demás son los malos y que solamente la religión cristiana es la única, pues no es así. Sabemos muy bien que hay muchos caminos que conducen a Roma, o sea, hay muchas vías para el desarrollo, del desarrollo interior y del verdadero religioso. No le podemos quitar su devoción al musulmán, ni tampoco le podemos quitar su devoción al judío o a la religión, a los que practican la religión Shinto, o a los taoístas, o incluso a los protestantes, porque la iglesia también los ve mal a ellos. O sea, ese es un tema que creo que ahora ha perdido mucha fuerza, debido a que la misma estructura religiosa ha caído en, ya saben, en actos muy calificados de no adecuados para los sacerdotes, etc. Ha perdido imagen. Eso no le quita a la enseñanza cristiana el valor que tiene, pero debemos separar, por un lado, lo que la autoridad humana, utilizando la religión cristiana, determina, y otra cosa son las enseñanzas cristianas. No es el rector o marajá quien castiga o premia, con o sin el permiso o la orden de Dios, sino el hombre mismo. Sus acciones o el karma, atrayendo individual y colectivamente, como sucede a veces en el caso de las naciones enteras, toda clase de males y calamidades. Bueno, muchos dirán, cuando califican el tema de la pandemia que se ha vivido, ¿cómo es posible que nos haya ocurrido esto en un periodo a partir del año 2020? Pues esto ya se ha estado estudiando y ustedes tienen varios artículos. Uno que hizo mucho este chico, ya se me olvidó el nombre del el que fue su esposo de Juliana Cesano, que va a ir a México ahorita. Bueno, hay varios artículos explicando el tema. Pablo Sender. Pablo Sender, ¿no? Yo leí uno de él, me gustó. Él explica la temática basándose en párrafos de Besant, de Peter, de Annie, de Blavatsky, etcétera, de varios ocultistas o estudiantes, en que toda clase de males y calamidades nos vienen a las naciones generadas por nuestro propio karma, ¿no? Que se ha ido acumulando. Y no son las jerarquías quienes castigan o premian. Esta es una idea que deberíamos reflexionar, sobre todo. Insiste mucho Blavatsky que tener devoción por las jerarquías angélicas, adorarlas o pedirles cosas, es en vano, es su opinión de ella. No van a responder directamente a nuestras necesidades. Hablo desde el punto de término general, general para la humanidad. Otra cosa es que aquí se menciona que todos esos males, que sus acciones que cometemos los hombres, las acciones que cometemos, nos generan un karma. Y ese karma atrae situaciones colectivas, como estábamos viviendo desde hace 2 años esta pandemia.
Tenemos que tener claro que son los males y calamidades que nosotros hemos sembrado. Yo referiré al artículo de Pablo. Si no lo tiene, pues podemos mandárselo a Chuy para que lo ponga en el WhatsApp y lo puedan leer con más calma y verán con referencias interesantes la explicación que se da. Aquí lo hace Blavatsky de una manera muy somera. Nosotros originamos causas, y aquí vuelve a insistir en lo que es el karma, y estas despiertan los poderes correspondientes en el mundo sideral. Muchos de nosotros creemos que nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones no tienen más allá efecto de lo que puede pasar en un momento determinado. Como no nos conocemos, ignoramos lo que hay tras nosotros y todo ese bagaje de vidas anteriores que está acumulado en nuestra naturaleza. A veces podríamos considerar que somos almas tan viejas que ni siquiera nos damos cuenta. Y un alma vieja, cuando genera causas, estas pueden despertar, no digo que así sea, pero pueden despertar esos poderes correspondientes en los mundos siderales, los cuales son magnética e irresistiblemente atraídos hacia los que han dado lugar a aquellas causas. O sea, nosotros podemos estar generando bendiciones o maldiciones para nosotros y para los que nos rodean. Como no somos conscientes, primero de nuestra estructura, no tenemos el autoconocimiento por lo menos completo. Ignoramos qué hay tras nosotros. Tampoco, a pesar de que estamos a veces estudiando en la enseñanza y nos muestra una serie de leyes que gobiernan las energías en el cosmos, nuestras propias energías, como que no acabamos de trasladarlo a la práctica diaria, a darnos cuenta que una palabra con un tono especial y con una fuerza no solamente puede afectar a la persona a la que se la dirigimos, sino que puede activar otras fuerzas, dado que yo estoy con fuerzas que he acumulado por varias vidas. O sea, ese tema es un tema que vale la pena analizar. Vuelvo a repetir el párrafo. Dice, nosotros originamos causas y estas despiertan los poderes correspondientes en el mundo sideral, los cuales son magnética e irresistiblemente atraídos hacia los que han dado lugar a aquellas causas. O sea, atraemos nosotros los males y las reacciones sobre ellos. Un ejemplo es lo que, estando en el monasterio de Copán y ya hace tiempo en un curso que tomamos sobre budismo, tanto Enrique como yo, nos comentaban que el uso indiscriminado de los mantras sin tener idea de los efectos, e incluso Blavatsky lo insiste mucho en la doctrina oculta en varios tomos posteriores, hay una especie de apertura, de fuerzas. La persona a veces usa el mantra como cantar y estar divirtiéndose o impresionando a alguien, pero quizá no sabe que a lo mejor tiene cierta fuerza interior y afecta que los mantras reaccionen ante eso. Si la calidad del individuo no es la adecuada, la atracción de esas fuerzas siderales será en función de la vibración del sujeto. Ese es uno de los grandes retos que nos ponen los que enseñan el uso de los mantras, los monjes o sacerdotes en la India y en el Tíbet. Dice, un mantra de ciertas características lanzado por ambición o por interés personal para conseguir algo o dañar a alguien, puede ser que dañe y nos dañemos nosotros, porque tendríamos que atraer a fuerzas que sirvan para dañar, que no son las fuerzas de la luz. Aquí se puede hablar bastante sobre este tema.
O sea, esas reacciones sobre nosotros. Quizá en la vida diaria nosotros llegamos a tener experiencias que no tendríamos por qué haberlas vivido, porque atrajimos con nuestra ignorancia y torpedad, pues ciertas fuerzas que nos han hecho sufrir y quizás hasta a nuestros seres queridos. Ya sea que tales personas verifiquen el mal prácticamente, o ya sea que simples pensadores que mediten maldades. Ya fíjense. No solamente el que practica la maldad, sino el que piensa en maldades también puede provocar la atracción de estas fuerzas, vamos a decir, siderales, si quieren llamarlas así, y que van a producir reacciones sobre nosotros y sobre la gente con la que convivimos. Lo tomamos muy a la ligera en general, ¿no? Porque yo he oído ahí cantar mantras así como divirtiéndose, ¿no? Sin el respeto. Y dejen eso, sin conocernos y sin purificarnos para que la atracción de fuerzas sean en función de la vibración que yo tengo. Es una clave importantísima para todos los estudiantes, todos los que estamos buscando. Nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones son vibraciones energéticas. Eso lo dice ya ahora la física cuántica también para los que tengan dudas. Si esa calidad de la vibración que está formada por pensamientos sublimes o maliciosos, palabras sublimes o maliciosas o acciones malvadas o superiores, nos van a dar una tónica de vibración. Y si eso es cada día, finalmente se va a instalar en nosotros una especie de tono, como un tono musical, ¿no? Con una vibración probablemente muy densa. Y yo tenderé, sin darme cuenta, primero a atraer personas que vibran muy parecido. Y quizá fuerzas o energías que no me van a beneficiar y que también pueden afectar a los seres que me rodean. Es un tema que da para mucho. Y me gustaría aquí abrir el micrófono para oír algún comentario o pregunta sobre el tema. Por favor, Chuyo, Emilce, si son tan amables. Ya está. A ver, Salomón, por favor. Hola Isaac, Hola. oye, no está exactamente relacionado, pero tengo duda del significado de unas palabras que vienen en el mensaje que nos mandaste, y es pentáculo. Dice pentáculo dentro del huevo. ¿Qué querría decir pentáculo? Bueno, es una figura geométrica que representa muy probablemente los logos y las siguientes y las emanaciones de las jerarquías, ¿sí? Recuerda que cada aspecto tiene un número y una forma. Entonces, Ok. está muy ligado a eso, Salomón. Oye, Isaac, y hay otra que dice, lo que acabas de mencionar, rectores tenebrarum, lo que dice la Iglesia Católica, o cosmocratores. Sí. ¿Qué tienen que ver los rectores tenebrarum con cosmocratores? Porque supongo que cosmocratores son los constructores del cosmos. Mira, dentro de los constructores del cosmos hay de los dos lados, si quieres. Ah, ok. Sí. Ok, sí, Hay sí. jerarquías que van más a la luz y hay jerarquías que pues tienen la influencia de la parte oscura, si quieres verlo así. Sí, y con respecto a lo que acabas de mencionar, Isaac, pues está claro, ¿no? Que todo lo que causamos nosotros, pues tenemos un efecto, ¿no? Eso está claro, ¿no? Gracias. A ti. A ver, Elsie. Yo estaba pensando justo en lo que le has respondido a Salomón, con respecto a que siempre cuando reflexiono sobre lo que hemos estudiado, lo que has dicho, bueno, en determinadas, siempre me quedo en eso, ¿no? Que hay jerarquías que están, digamos, tú dices, o es así, que
hay jerarquías que son oscuras, Sí. ¿verdad? Sí. Y cómo la ideación divina puede generar una jerarquía o un constructor, o bajemos, ¿no? Más abajo inclusive, que tenga una energía como esa, si está bien empleado el término energía. Esa parte me cuesta. Mira, todo se basa en no verlo como vemos nosotros la Claro. oscuridad. Cuando emana el segundo logos, que es espíritu y materia, luz y oscuridad, bien y mal, etcétera, etcétera. No estamos hablando ni del bien ni del mal en el sentido que lo vemos nosotros en nuestro nivel. No. Estamos hablando de polaridades, ¿sí? Sí. Aspectos polares a nivel universo. Obvio, cuando entramos a nuestro nivel con una mente limitada, afectada por la materia, reducida a los sentidos físicos, pues vemos y nos damos cuenta que aquellos aspectos que me producen experiencias positivas y agradables, pues son la luz para mí. Yeah. Y las que no, pues ya las califico como las califico. Pero lo que sucede es que en otras personas, las que a mí me producen la luz, a ellos no les produce eso, sino al contrario. O sea, hay una relatividad en la manera en que el ser humano ve el efecto de esas fuerzas. Yo no digo que no es claro, que no sea claro que aquel que mata para quitarle a alguien algo, pues no tenga su parte importantísima de las acciones del karma. O sea, la ley kármica de alguna manera existe o funciona para equilibrar esas fuerzas que se mueven en el universo. Y ahí está nuestra clave. O sea, como siempre nos dice Blavatsky, ¿qué pasaría si no hubiera oscuridad? Si no hubiera mal. Ah, sí. Si no hubiera eso, no habría luz tampoco. Ya. Nosotros nos debatimos en esa polaridad, ¿no? Y en esa polaridad vamos creciendo y teniendo autoconciencia y desarrollándonos con la mente que nos dieron las jerarquías Mahat, la mente, ¿no? Después de todos esos niveles hasta llegar al ser humano. O sea, esta mente se debate en esa polaridad. Por eso yo te trato de explicar de que no es el mal como lo vemos nosotros al que se refiere en la enseñanza oculta, sino la polaridad opuesta a ese aspecto. O la dualidad, ¿no? Que como Sí. es la dualidad, es aquella amplia gama entre el mal y el bien para que exista todo esto manifestado, ¿verdad? Sí, sí. Sin ello no habría universo. No había nada. Tienes razón, a veces tengo una mente que va al mal en el sentido de que energías negativas nos influyen para que un mantra, en vez de ser, si tú tienes un pensamiento positivo, vamos a decir, te digo desde mi corto entender, ¿eh? Si tú tienes un pensamiento bueno y ejerces un mantra, aunque no lo ejerzas del todo perfecto, ese mantra igual puede traerte devolverte desde la forma, energía, forma, ¿no? Te puede devolver algo negativo, aunque tu intención sí, ¿no? Mira, normalmente los mantras tienen una clave para ser pronunciados. Sí. Hay que saber pronunciarlos para que se activen como dicen, las fuerzas siderales que invocan. Entonces, el tema está en que cuando tú lo utilizas, no solamente aunque no lo supieras mencionar, el hecho de repetirlo con frecuencia, pudieras despertar algunas cosas, no forzosamente negativas, si tú vibras a un nivel superior. O sea, es que todo depende del sujeto que emite el mantra. Si nosotros tenemos un corazón más o menos puro, nuestra intención de ayudar a alguien es muy elevada, nuestros pensamientos y emociones están cada vez mejor, etcétera, pues aunque yo repita el mantra
y no lo haga bien, difícilmente dañaré a alguien porque estoy utilizando energías de vibración personales elevadas y el mantra tratará de atraer eso. Claro. Es el clásico mantra del Om Mani Padme Hum, que Blavatsky habla mucho de él en el 6º tomo de la Doctrina Secreta. Y las consecuencias que puede tener si lo utilizo mal o para mi beneficio a costa de quitarle a alguien algo, etcétera. Porque está activando los varios mundos en los que nos movemos. ¿Sí? El Om activa la parte superior, el cosmos. Ma se mueve en los planos más inferiores. Ni nos va llevando Padme hasta la parte más profunda de este cosmos, de este universo. O sea, cuidar la pronunciación, la intención y la calidad de nuestra vida es básica. Pero sí, siempre hay un riesgo si no lo sabemos hacer bien. Muchas gracias, Isaac. A ti. Muy amable. Emilce, por favor, con usted. ¿Yo o la otra Emil? No, bueno, buenos días a todos. En realidad, mi pregunta es porque hoy esta clase es como que me desbarató algunos conceptos que tenía, que creía que los tenía. Porque, o sea que la verdad es relativa dependiendo de la persona, pero la verdad incluso de lo que vemos puede llegar a ser así. Yo lo entiendo a eso, que uno, según los ojos con los cristales, con lo que mira, es. Pero, ¿cómo puede ser? Tal vez en otros niveles no haya, en otros niveles fuera de este sistema solar, no haya polaridades, porque... No, es que si no hay polaridad, no hay universo. Universo como este, pero no sabemos si no hay otro universo. No, estamos hablando de nuestro universo, nuestro sistema solar, ¿sí? La tradición oculta nos dice, el segundo logos es el que abre la polaridad entre luz y oscuridad, bien y mal, espíritu y materia, etc. Y eso permite que surja la mente, Mahat, y cierra el triángulo. Sin eso no habría ni jerarquías, no hubieran emanado las jerarquías, no hubiéramos estado nosotros tampoco. Eso nos permite tener autoconciencia. ¿Tú por qué tienes autoconciencia de ti? ¿En relación a qué? Si tú lo analizas, claro, vas a darte cuenta que comparas para poder tener autoconciencia. Pero en la creación nominal me da la sensación como que no está tan marcada esa separación, porque teóricamente son seres superiores que no tienen tantas oscuridades como nosotros. Eso es obvio, pero recuerda que la nominal es la preparación de la energía que viene de la seida, o sea, del plano donde está surgiendo el universo, que es realmente la seidad, ¿no? Sosteniéndolo. O sea, hay una preparación de toda esa energía, la de Mula Prakriti, para que esté activada por la seidad, si quieres verlo así. Y claro, cuando eso ya se logra, surgen las primeras jerarquías que serán los arquitectos y constructores del universo fenomenal. Claro. Y lo podemos ver así, sí. Claro. Mira, siempre nos vamos al contrario, Emilce. Bueno, podemos cerrarlo porque ya hay una pregunta en el chat. A ver. Patricia, buenas tardes, dice, ¿cómo se puede distinguir a un alma vieja? Mira, primero,
sus intereses, su forma de vida, su búsqueda. Las almas viejas tienen intereses más centrados en crecer y desarrollarse y ser mejores seres humanos. Tienen muy eliminado el sentido del egoísmo, vamos, y de la separatividad. Cuando los encontramos y los tratamos, notamos que no nos sentimos fuera de extraños junto a ellos. Además de eso, su forma de actuar, su conducta, sus palabras, vibran en una frecuencia que nos atrae, nos producen efectos en nosotros. Su visión del mundo es una visión unificante, ¿no? De una gran familia humana junto con los animales y las plantas. Todos somos parte de esta gran familia, incluyendo las rocas, el planeta que está vivo, etc. O sea, esa visión te da cierto sentido de la manera en que la persona concibe el mundo por el desarrollo que ya trae. Además, cuando sirve a otros, lo hace de forma muy inteligente en el sentido de no anda regalando las cosas, sino que es capaz de discernir y de intuir cuándo sí y cuándo no. Por lo menos en la fase de inicial. Es en términos generales, si podemos decirlo así. Bueno, pues vamos ahora sí a cerrarlo para proseguir nuestro estudio. Listo. Gracias. El pensamiento es materia, dice este pasaje de la estancia número 5 todavía. Más bien es la estancia número 5 y el párrafo número 5. Sí, pero esto no incluye en el hecho de que cada pensamiento, además de su acompañante físico, cambio cerebral, que es muy importante. Los pensamientos se generan sobre la parte física superior y los cambios se producen en el cerebro, porque estamos conectados con ese campo de la mente que todos tenemos. Y esto es un recordatorio para aquellos que asumen que dentro de nosotros está todo. No es así. Presenta un aspecto objetivo en el plano astral, si bien para nosotros es una objetividad suprasensible. Vuelvo a repetirles. El pensamiento es materia. Esto ya lo discute mucho el señor Leadbeater en su libro y la señora Annie Besant en sus formas de pensamiento. Ahí podemos remitir a los que les interese el tema. Sí. Pero esto no influye en el hecho de que cada pensamiento, además de su acompañante físico, o sea, el cambio del cerebro, porque hay una conexión intersináptica que produce entre las células del cerebro, genera esa imagen de pensamiento. Presente un aspecto objetivo en el plano astral. Si bien para nosotros es una objetividad suprasensible. Nuestros pensamientos no podemos negar que pueden estar en el plano astral. Vean la calidad de los pensamientos. Si son pensamientos de ambición, de egoísmo, de sensualidad desmedida, de deseos de dañar o de apoderarnos de cosas, pues los pensamientos de este calibre sí se pueden manifestar. Por lo general en el plano astral, donde se graban, pero tienen una vibración muy densa. Y es ahí donde algunas personas que tienen habilidades pueden ellos leer la información que se encuentra grabada, en lo que ahora de repente se habla de los registros acásicos. Esto no es una clarificación que le han dado aquí modernamente. Esto ya desde la antigüedad existía, ¿no?
todo lo que pensamos, todo lo que decimos, todo lo que hacemos, todo lo que sentimos queda grabado en la luz astral. Para bien y para mal. Por eso ustedes encontrarán que el karma pues no tiene problema para saber cómo estamos actuando porque está todo grabado ahí. Y observa nuestro personal karma, es observado por nosotros. Yo siempre he dicho, es como alguien que está con nosotros y nos está llevando la lista de las cosas que vamos haciendo. Si son muy buenas, pues sí las anota, pero no le pone tanta importancia, sino sobre todo a aquellos actos o aquellas acciones nada recomendables. Es las que más cuentan para los seres que valoran y verifican el tema del karma, el karma personal. Volviendo al comentario sobre los 4 marajás, o sea, sobre las 4 jerarquías, en todo caso, en los templos egipcios, como el que están viendo aquí, están viendo la maqueta, creo que este es el templo de, no sé si es Luxor o Karnak, alguno de los dos, porque está como muy estilizado. Dice, volviendo al comentario sobre los 4 marajás, en todo caso, en los templos egipcios, según Clemente de Alejandría fue uno de los padres de la iglesia. Él antes fue un iniciado en misterios paganos, ¿no? Casi todos los padres de la iglesia, Orígenes, Clemente, muchos de ellos venían de la tradición pagana, donde eran pues sacerdotes o sumos o místicos, etc. Dice, una cortina colosal separaba el tabernáculo del lugar para el público. Esto ya era conocido desde el pasado. Se fijan cómo ha quedado ahora en la tradición cristiana esa cortina. Ven donde meten el sacerdote la copa con las hostias y cierra. Hay algunos que ponen una cortina, otros cierran. Ese es el sustituto de lo que en el pasado era una cortina colosal para separar el tabernáculo, o sea, el lugar más sagrado, de la parte pública. En el templo egipcio, si ustedes analizan, tiene 2 patios. El primer patio era máximo hasta donde podía llegar el público en general. No podía pasar del primer patio. En el segundo patio, pues pasaban los estudiantes, los sumos sacerdotes, la realeza, ni se diga, porque podía llegar hasta el tercer patio, sobre todo el faraón, y entrar en la cámara sagrada, en el tabernáculo sagrado, donde estaba pues, la imagen, si es que había la imagen del dios y su barca, en caso de los egipcios. Lo mismo sucedía entre los judíos. En ambos la cortina se extendía sobre 5 columnas, el pentágono, simbolizando nuestros 5 sentidos y esotéricamente las 5 razas raíces, mientras que los 4 colores de la cortina representaban los 4 puntos cardinales y los 4 elementos terrestres que están ligados a las jerarquías. Es como un comentario que hace aquí Blavatsky para hacer referencia. Recuerden que ella dirige la idea principal y la va arreglando, la va enriqueciendo con referencias de varias tradiciones como la cábala, la gnóstica, la primitiva gnóstica, los misterios de varios pueblos como los de Grecia, los de Egipto, etcétera, etcétera, ¿no? Y así le hace ver al estudiante las grandes manifestaciones que en otros pueblos se dieron son coincidentes con la enseñanza oculta, como ella insistió mucho siempre, que hay una verdad dada a la humanidad en el pasado. En conjunto era un símbolo alegórico, ¿sí? El templo. Por medio de los 4 regentes, aquí está hablando de los 4 regentes, de los 4 puntos cardinales y de los elementos, pueden conocer nuestros 5 sentidos
las verdades ocultas de la naturaleza. Esto es muy interesante, este párrafo. Dice, por medio de los 4 regentes superiores de los 4 puntos cardinales y de los elementos, pueden conocer nuestros 5 sentidos, las verdades ocultas de la naturaleza. A esto, vamos a decir, por un desarrollo adecuado a través de la meditación, una vida disciplinada y contemplativa, una purificación de nuestro ser, una devoción para ayudar a los demás cuando sea necesario ayudarlos. Todas esas son las condiciones que de alguna forma estas jerarquías y los elementos nos ayudan a que nuestros sentidos puedan percibir las verdades ocultas de la naturaleza. Vamos a decir, activan las facultades que tenemos todos. Recuerden que después de la muerte se activa mucho la clariaudiencia y la clarividencia, del otro lado. Por eso el recién muerto puede escuchar lo que está diciendo la gente. Ahí si está en un velorio, en algún lugar, está escuchando las cosas que están diciendo de él o de la familia o de quien sea. Tanto a veces recomendaban que cuando va uno a un lugar donde hay que estar velando al difunto, ¿no? Así si podemos llamarlo así, ¿no? Cuidar mucho lo que se dice o lo que se piensa de él, ¿no? Y también de las tonterías que a veces se nos ocurre de estar hablando. Por respeto a este ser y por el sagrado momento que es la muerte en que está enfrentando, ¿no? Si está todavía ahí, como ahora acostumbramos casi llevarlos a enterrar o a incinerar tan pronto muere, pues sigue ahí todavía, muy probable, cerca del cuerpo, porque el cuerpo ejerce como atracción. Por medio de los 4, repito, regentes superiores de los 4 puntos cardinales y de los elementos, pueden conocer nuestros 5 sentidos, las verdades ocultas de la naturaleza. Esto nos lleva a un estudio profundo, ¿sí?, de las características de la tradición oculta y para entender las claves, ¿sí?, que nos puedan despertar los potenciales para entender las verdades ocultas. Sobre todo la intuición, ¿no? La intuición es una herramienta muy poderosa que con el estudio de la doctrina secreta se puede incluso despertar si somos realmente devotos para estudiarla. Los 4, nuevamente los 4 Maharajás o 4 jerarquías o regentes son los protectores del género humano, recuerden, así como los agentes del karma en la tierra. Tienen esa doble aspecto. Cuidan a la humanidad, pero también son los regentes del karma en la tierra. Mientras que los Lipika, recuerden que esta es una jerarquía especial, si hayan relacionados con el más allá de la humanidad. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que los Lipika son de las primeras jerarquías, de los primeros seres que emanan de Mahat, ¿no? Primero los primordiales y después los Lipika. Esto es muy, muy importante. Vamos a decir que son seres que incluso Blavatsky en la sesión que viene dice, no podemos tocar el tema de los Lipika, es un misterio muy grande que se otorga al estudiante avanzado. Entonces aquí solamente se menciona que son agentes del karma en la tierra, ¿sí? Los 4 primordiales, las 4 jerarquías o marajás que podemos llamar, son protectores de la humanidad y así como los agentes del karma en la tierra, mientras que los Lipikas se hallan relacionados con el más allá de la humanidad, con el karma, ¿sí? Nuestra relación con los planos superiores, con los planos sutiles. Entonces esa distinción ya nos lleva a verlo de otra manera.
Asimismo, así, al mismo tiempo, aquellos son las 4 criaturas vivientes que se parecen a un hombre de la visión de Ezequiel y son llamados por las traductoras de la Biblia querubín, serafín, etc. Y por los ocultistas, globos alados, ruedas flamingueras y por diferentes nombres en el panteón hindú. Esto es interesante. Estas criaturas vivientes, ¿se acuerdan que Ezequiel tuvo una visión? Vamos a ver más adelante, ¿no? Aparecen 4 animales, ¿no? Un águila, creo que un león, un ángel, un toro. Son 4. Son las 4 jerarquías de las que venimos hablando, los 4 marajás que vigilan los 4 puntos cardinales, ¿sí? Vuelvo a repetir. Al mismo tiempo, aquellos son las 4 criaturas vivientes que se parecen a un hombre de la visión de Ezequiel, ¿sí? Esta imagen que ven ustedes ahí tiene que ver con ese aspecto. Y son llamados por los traductores de la Biblia querubín o serafín. Serafín. Por los ocultistas globos alados y ruedas flamingueras. En el panteón hindú tiene diferentes nombres. Todos estos gandharvas, los melodiosos cantores, los asuras, aquí posiblemente debía haber dicho kumaras, no kinaras, no lo sé, bueno, habrá que ver. Y nagas son las descripciones alegóricas de los 4 marajás. Los serafín son los serpientes flamingueras de los cielos que encontramos en un párrafo descriptivo del monte Meru, como la exaltada masa de gloria, la venerable residencia favorita de los dioses y de los cantores celestiales. Trata este pasaje de todas estas clasificaciones que se dan a estas jerarquías. ¿Se acuerdan que los Gandharvas son las divinidades jerárquicas melodiosas, ¿no? Los cantores, ¿sí? Los melodiosos cantores. Los asuras, pues, están muy ligados con los suras, ¿no? Los que antes eran dioses, aquí los han convertido en demonios, ya saben, la clasificación de la iglesia. Los nagas son seres sabios, ¿no? Que les ponen como serpientes, pero en realidad son seres superiores sabios. Son las descripciones alegóricas de los 4 marajás, o sea, son formas alegóricas. Los serafín son las serpientes flamingueras, nuevamente es una forma alegórica de los cielos, que encontramos en un párrafo descriptivo del monte Meru, como la exaltada masa de gloria, la venerable residencia favorita de los dioses y los cantores celestiales. El monte Meru es un monte sagrado, como hay varios montes sagrados como está Kailas, que es otro monte sagrado, Tíbet. Y en varios lugares, la montaña sagrada está del sur de la India, donde está el ashram de Bhagavan Ramana Maharaji. O sea, todos los pueblos han tenido sus lugares sagrados, ¿no? Donde representan, son centros de influencia espiritual. Y es donde están habitados estos centros por seres celestiales, seres superiores, etc. Porque cuidan y vigilan las partes de toda la tierra, del globo terráqueo. O sea, no estamos solos, ni la madre tierra está sola, está llena de vida. No solamente jerarquías superiores, sino formas de elementales que están poblando toda la tierra. Sin embargo, la alegoría es significativa. Desde el Meru, la mansión de los dioses, al Edén, la distancia es muy corta. O sea, entre la mansión de los dioses, por ejemplo, aquí les pongo los dioses del Olimpo, a el Edén, la distancia es muy corta. Y entre las serpientes hindúes y los querubín ofitas, de los cuales el tercero de los 7 era el dragón, la distancia es aún menor, porque ambos velaban a la entrada del reino del conocimiento secreto. Además, Ezequiel describe claramente a los 4 ángeles cósmicos, ¿sí? Este pasaje está, creo que en el libro de Ezequiel, en el Antiguo Testamento,
que valdría la pena leer la descripción que hace de la visión que tiene. Aquí más o menos dice así. Dice, yo miré y vi un torbellino, una nube y fuego envolviéndola. Y también del centro de esto se destacaba el parecido de 4 criaturas vivientes. Tenía la apariencia de un hombre, y cada una tenía 4 caras y 4 alas. La cara de un hombre, la cara de un león, y la cara de un buey, y la cara de un águila. Repito. Dice Ezequiel en su pasaje bíblico. Yo miré y vi un torbellino, una nube y un fuego envolviéndola. Y también del centro de esto destacaba el parecido de 4 criaturas vivientes. Tenían la apariencia de un hombre, y cada una tenía 4 caras y 4 alas. La cara de un hombre, la cara de un león, la cara de un buey y la cara de un águila. Y mientras contemplaba yo las criaturas vivientes, vi una rueda sobre la tierra, con sus 4 caras, como si fuese una rueda en medio de la otra rueda, pues el espíritu de la criatura viviente estaba en la rueda. Esta es la imagen más cercana que tenemos. Es una imagen alegórica que se elaboró en base a la visión de Ezequiel. Entonces el pasaje dice, ahí está el tema, ahí está la referencia, Ezequiel capítulo 1, para que le den un repaso. El hombre fue aquí sustituido por el dragón. Compárense los espíritus sofitas, los ángeles reconocidos por la Iglesia Católica Romana, que corresponden a estas caras, eran de entre los sofitas el dragón, Rafael, el león, Miquel, el toro o buey, y Uriel, el águila o Gabriel. Los 4 forman compañía con los 4 evangelistas y prolongan los evangelios. De alguna manera, esta simbología está muy relacionada con las fuerzas que se manejan. Vean que cada animal tiene una fuerza determinada. Porque podríamos hablar de las formas. El Leo es la casa del león, ¿no? Tauro es el toro. El águila, no sé dónde ubicarla, el águila pues podría ser alguna otra casa astrológica, y el hombre. En otras palabras, poseemos esas energías en nosotros. Bien. Vamos a terminar, es la hora exacta, y me gustaría oír comentarios, preguntas sobre esa visión de Ezequiel, si ustedes quieren hablar en ella, o de alguna otra cosa. A ver, Ángela, por favor. Sí, yo quisiera un comentario acerca de la visión de Ezequiel, Sí. que, por ejemplo, se puede analizar en cuanto astrológicamente hablando, ¿no? Sí. Por ejemplo, el águila parecería extraño, pero el águila pertenece al signo de Escorpio. Ah, el águila, Escorpio, no lo sabía. Es que esotéricamente se toma el águila en la parte espiritual de ese signo. Entonces, el águila o Escorpio pertenece al signo o sea, el elemento agua, el toro a la tierra, el león al fuego, y el hombre es Acuario, que tiene mucha importancia porque es la era de Acuario. Acuario es aire. Que tiene que ver con la mente. Entonces, pues esa es una forma. Sí. Son energías, ¿no? Porque el toro es la tierra. Sí. Y además, muy importante que ahora estamos pasando por la era de Acuario.
y ya pasamos por la del toro en la época de Moisés y cosas así. Hay mucha alegoría allí, solo es. Sí, sí, porque lo que vio Ezequiel o la descripción que se hace de Ezequiel es muy interesante. Sí. Por eso les doy la referencia para que la lean en la Biblia. Ezequiel, capítulo 1. Vale. Gracias. No, gracias a ti. Gracias. A ver, Elsie, por favor. Yo también quería hablar de la alegoría de Ezequiel, que así se llama mi segundo hijo. Y quería decir que también cuando uno estudia Cábala, la parte zodiacal, estudiamos mucho en la parte evolutiva lo que son las cartas del tarot. Y en la última etapa de toda la evolución aparecen los 4 símbolos dentro de la carta del mundo. Sí. Entonces es el equilibrio absoluto, el eterno empezar, como fin de un ciclo y comienzo de otro. Próspero en general porque has adquirido conocimiento como para abrir, no sé, como para abrir tu mente superior hacia lo divino. Es una carta muy completa. Quizás es el resumen de todos los arcanos anteriores, en los arcanos mayores. Y también con los 4 elementos, como dijo Ángela, y también con los signos que no son las agujas exactas, las 6, las menos cuartos, que también en la cábala es importante, en la esfera, eso sí. Para el zodíaco, sino que son, creo que son cardinales, ¿no? Porque Leo está aquí abajo, en las menos 20, suponte, ¿no? Y Escorpio está en las menos 10, y así es esto de Ezequiel. Bueno, está muy relacionado con la cábala, esta parte que has dado hoy, muy relacionado con el estudio de la cábala, sí. Que Blavatsky, gracias que lo emplea mucho lo ha conocido muy a fondo y lo emplea muchísimo, y la verdad que se nota muchísimo, muchísimo, muchísimo las cosas que ella ha tomado de todas las vertientes y ha incorporado una sabiduría, como decirte, armonizada dentro de todo lo que se conocía o lo que conocemos, ¿no? Es maravilloso esto, me encantó lo que es hoy, siempre, pero hoy especialmente, y la verdad que son unas clases que valen muchísimo la pena, son absolutamente todas coordinadas y te van haciendo reflexionar, y bueno, es muy, muy bueno. Gracias, Isaac, era solo eso. Gracias, Elsie. A ver, José, por favor. Darte las gracias, como siempre, esta parte de todas las cosas que hizo maravillosa. Hablaba que es muy bella, muy romántica. Y con mucho respeto y con tu permiso, yo siempre he escuchado que la palabra esta se dice Maharaya. Bueno, si es así, me corrijo. No, es intrascendente la pronunciación. No, está bien. Yo lo leía como Marajá. Sí, está bien. No, pues que da otra idea. Maharajas, ¿no? Así lo dicen mucho. Ya, es todo. Gracias. Y gracias a Ángela por las explicaciones que dio y lo que habló Elsie, que también estoy de acuerdo con ella. Gracias, José. Sí, pero estoy bien, lo corregiré. Gracias. A ver, Sergio. Tengo 2 preguntas. Una mencionó la cortina en el templo de Luxor. Esa cortina de la que habla, o la pared, no recuerdo exactamente lo que era. ¿Esa cortina o esa pared asignaban un color específico? Eran varios colores que tenían que ver con los 4 colores, con la simbología de los 4 elementos, ¿sí? Hice una relación, por ejemplo, usted también dijo de cómo en la Eucaristía, me parece que dijo, cómo ponen la sección esa que ponen para la Eucaristía, creo, en los templos. Sí, mira. El sagrario se llama eso. Sagrario. Originalmente los templos, y cuando me refiero al templo egipcio, o al templo griego, o al templo caldeo, pues tenían una zona, sobre todo en los templos egipcios y caldeos, incluso ahorita los templos hindúes, una parte donde podía entrar el público
y después salas o patios, en el caso de los egipcios, donde solamente entraban, por ejemplo, los maestros o estudiantes y sacerdotes, y finalmente el lugar más sagrado, que era el Santo Santorum, entraba solamente el faraón y probablemente con el visir para ayudar a hacer alguna cosa dentro de la sala. Si ustedes van alguna vez a Egipto y van a Karnak, lo que es ahora el Santo Santorum es imagínense, una habitación de roca excavada. O sea, se ve que que hicieron la capilla del Santo Santorum, donde caben varias personas, la nave del dios, etcétera, de la roca. O sea, no está construida, está labrada en la roca, la vaciaron la roca y ahí la colocaron a la divinidad y toda la simbología. Y eso con el tiempo y con los cambios, por lo menos la iglesia cristiana colocó lo sagrado que contiene para la Eucaristía en un espacio. Ahora es más pequeño, ahí meten. Y a veces en algunas iglesias hay una cortina y en otras es una puerta. Pero es la herencia de esos grandes templos donde antes se guardaba o se trataba de tener un espacio sagrado para la divinidad. ¿Sí? Eso también tiene que ver con lo que en algunos templos le ponen una especie de barandal, no sé si se fijan, donde no puede entrar el público, solamente llega hasta ahí cuando les dan las hostias y el vino. Lo que me he dado cuenta es, por ejemplo, en los templos, voy a decir católicos, donde esa cortina yo he observado que es o roja o morada. Sí. Y se me ocurre pensar si ese color o el color viene alguna relación con lo que ahorita estaba usted hablando en relación a la tradición egipcia, o también con lo que hemos hablado, por ejemplo, de los tonos, olvidé esa parte de los niveles, de que hablamos que las jerarquías de los tonos, por ejemplo, los colores. ¿Tiene alguna relación eso? Mira, yo siento que se ha perdido, la cristiandad ha perdido el tema de los colores de los elementos, ¿sí? Cómo se maneja en la tradición oculta. Mira, a mí me pareció haberlo visto, no sé si conocen ustedes a los derviches, a los que bailan girando en Egipto. Sí. Sí. Si tú te fijas, ellos se van poniendo una serie de vestidos de diferentes colores, ¿sí? Porque ellos están tocando el cielo, o sea, están actuando como si estuvieran creando un universo. Y la ropa que usan, las bandas de tela que se van poniendo, se van enredando, son de diferentes colores en relación a lo que estamos hablando, a los elementos. Porque cada color evoca una jerarquía, un elemento, ¿no? Y también evoca una de las posiciones cardinales que vigilan y cuidan a los seres humanos. Estos bailes místicos tienen una fuerza muy grande, como muchos rituales que se hacían en el pasado. Ahorita en la sociedad teosófica llevan a cabo un ritual en las convenciones, se llama el ritual de la estrella mística. Creo que lo instauró Gina Daryagadasa junto con Annie Besant, algo así. Y también nuevamente aparecen los 4 puntos a los que se llevan a cabo varias acciones. Están los elementos, se pone el agua, el fuego, el aire, etcétera, la tierra. Y están los colores representando a cada uno de esos elementos que tienen que ver con jerarquías que son invocadas en estas ceremonias. Es lo que te puedo decir. Bien. Una pregunta, una duda. Por ejemplo, ahora que estudiamos todos estos conceptos y bueno, entrar en sensatez y discernimiento, pero por medio de observación, cuando uno personalmente observa algo que de repente relaciona con lo que estamos hablando, ¿cómo poder discernir para no caer en fantasía o en una idea equivocada?
Pues en sí, relación a todo lo que hablamos, o todo lo que se ha cubierto, y obviamente, digo, a mi limitación, como lo voy interpretando, entendiendo, yo por lo regular hago mucha relación con algunas otras cosas que me siento más, no cómodo, sino que entiendo más. Por ejemplo, otras culturas o otras ideas. sí. Pero yo digo, a veces yo me pongo así cuando observo algo que honestamente, cosas que se me hacen de repente extrañas, pero cómo discernir para no caer en una equivocación de interpretación o ese discernimiento para saber que no estoy cayendo en una fantasía en lo que uno está observando. Pues mira, eso depende mucho del conocimiento que tú tengas sobre estas tradiciones y rituales, ¿no? No puedes evitar que, si tú no tienes ningún conocimiento y quieres apelar a la intuición, por ejemplo, pues la intuición en ese sentido necesitan elementos, ¿no? Puede que te ayude a decirte esto no va contigo, no está bien, que son la forma de conocer intuitivamente, pero discernir un poco más sobre esto, el manejo de este tipo de cosas, pues puedes de alguna forma tener que estudiar, dar lecturas a este material. Por ejemplo, de las ceremonias. Yo recuerdo bien que creo que en algunas de las escuelas, de las fraternidades masónicas también manejan los colores, sí. No en todas, pero al menos en algunos rituales sí los hay, como por ejemplo la fraternidad mixta, donde admiten mujeres. Creo que ahí sí se manejan los colores, como estamos hablando, y como menciona Blavatsky, en los templos antiguos estaban en aquella tela que separaba el Santo Santorum de la parte más pública o de los estudiantes que ya eran admitidos en la segunda sala. No sé cómo decirte, cómo poder discernirlo. Realmente, en base al conocimiento que tú puedas tener, la intención que puedan tener, etcétera, etcétera. Porque no todo lo que brilla es oro, eso es obvio. Y hay muchos que utilizan la tradición oculta para fines muy personales. O sea, darte cuenta de algunos rituales que tú puedas asistir o algunas ceremonias, ¿qué fin tienen esas ceremonias? ¿Qué persigue? ¿Intereses del grupo para tener mayor control sobre los asistentes? ¿O para ayudar y bendecir a los demás sin ninguna intención de pedir nada? No sé, podría haber alguna de ese tipo de característica que pudiera ayudar, ¿no? Pero bueno, sí. Es un comentario solamente. Sí. Pues sí, gracias. Gracias, Isaac. Está Manuel, después está Leonor, después está Enrique y después está otra vez Elsie. Y después está Emilce. Manuel, por favor. Gracias, muchas gracias. No, solo era un pequeño comentario sobre el tema Ezequiel. El tema Ezequiel 1, en el Antiguo Testamento, lo que sería en el Tanakh, lo que se está refiriendo Ezequiel, bueno, primero hay que ver que Ezequiel era judío del exilio, en el exilio no ya de Babilonia, sino el de Salmanasar, anterior cuando arrasan Samaria. Ajá. Fue anterior incluso. Entonces, esas visiones vienen porque habían entrado muchos del pueblo elegido, de las 10 tribus perdidas que se fueron cautivas, habían entrado en paganismo muchos de ellos. Ajá. Y entonces Ezequiel lo que revela con esas visiones es el castigo, esos seres que venían a castigar al hombre por sus aberraciones al pacto que tenían con Yahvé. Bueno, yo lo estoy diciendo desde el punto de vista del judaísmo y de la cábala. Sí. Y no era más que eso, y tiene su correspondencia en el Apocalipsis también. El Apocalipsis es un calco de Ezequiel 1. El Apocalipsis, el libro de la revelación atribuido o mal atribuido a San Juan, sí. Es un calco, ¿no? Y luego lo del color, un pequeño inciso.
el color, el morado, el violeta. En la Cábala, por ejemplo, según el Zohar, el libro del Zohar, el libro del Esplendor de Castilla, de Moshe de León, representa al universo de Briá. El universo de Briá es el entendimiento, es donde entra toda la formación después de la entrada por el mundo de la emanación. Es igual, es decir, donde se forma todo el universo. Ajá. Y ese dicen que corresponde a ese color, según el Zohar, según la escuela más importante cabalística, que es la de Isaac Luria, deberían estar, o ahí están contenidos, no el violeta, sino todos los colores. Lo que pasa es que están intentando imponerse unos a otros y se crea el negro. Sí. En ese sitio. No, mire. Entonces, bueno, solo era... No, está bien tu apunte, nos aclara muchas cosas. Gracias. Gracias, Manuel. Leonor. Ay, gracias. Bueno, yo lo que entiendo, no sé si estoy correcta o no, que todo esto que nos están diciendo respecto a Ezequiel, o sea, cómo lo ve, para mí que son parte de, como tú dices, vienen las primeras jerarquías, pero luego esas jerarquías como que bajan para fortalecer al ser humano, ¿sí? Y te está diciendo que son los 4 animales, porque nos tenemos que entender que esos 4 animales pues no solamente son colores, son elementos, pero también son parte de cómo nos manifestamos nosotros en esos 4 niveles de manifestación que tenemos en esta, vamos a decir, en esta vida, que tenemos que evolucionar. Y estos 4 animales, pues realmente son el ser humano. O sea, tienes que, como dicen, como decían mis ancestros, tienes que trabajar como un toro, tienes que pelear como un león, tienes que elevarte como un águila y tienes que convertirte en un ángel. O sea, todo eso tenemos que, el ser humano, para mí, eso es lo que tenemos que desarrollar en nosotros mismos y reconocernos en esos símbolos. No es que seamos un toro, un león, no, o que en el zodiaco lo representemos, pero el zodiaco somos todos, pero esos signos fijos son los que tenemos que enfrentarnos a ellos. O sea, en nosotros mismos, ¿sí? Porque son los más fuertes, representativos de los elementos y de todo, absolutamente. Muy bien, está muy bien la manera en que lo has visto también. Gracias, Leonor. Enrique, por favor. Tu micrófono, Enrique. Pues muchas cosas de los Maharajas me llamó la atención la pregunta de José. Y los Maharajas tienen una significación más moderna que tienen que ver con cierta casta hindú y luego se confunde mucho uno cuando lo busca. Pero los Maharajas antiguos, por eso hay que dividirlos. Y también se les llamaba Devarajas. Y son estos que tienen mucho poder y mucho conocimiento y que, como el capítulo que hiciste para la revista Panamericana, entonces por Shakti, ellos pueden co-crear o crear o agrupar a la materia para crear formas, entre otras cosas, y entre ellas pueden devolver a las conciencias que están en evolución las consecuencias de sus actos ya registradas por los lípicas. Aunque es complejo el tema y hay enormes divisiones, bueno, ese es un tema como muy interesante. Luego se tocó el tema de la estoicheia. La estoicheia es todo un tema, pero un súper tema. Por eso les puse ahí un par de cosas porque en la estoicheia, que lo tocaba mucho Juan Viñas, él lo tocaba cuando hablaba de teeto. Entonces el diálogo del teeto es cómo le demostramos a una persona que usa sus sentidos perceptuales para ver ciertas cosas, para enseñarle que eso no es el conocimiento. Entonces él habla del hombre ingenuo, Juan,
Dice, y este dice que la Tierra es plana porque la ve plana y porque así está, y si tú dices que no es plana, te mata, porque cree que lo estás engañando. Entonces, eso equivale en otros diálogos de Platón a los encadenados ahí en la cueva. Entonces, dice, Juan lleva muy bien el diálogo y dice, bueno, pues lo hacemos con mucho tacto y mucha prudencia para que entonces el que sí sabe que la Tierra es redonda pueda encontrar el canal para explicar eso. Pero entonces, para acceder al conocimiento, el puro conocimiento no basta. Necesitamos trabajar la disposición del que no sabe para que sepa. Y ahí entonces él entra en un debate muy interesante dentro del propio diálogo. Y bueno, hay un especialista en estos temas que se llama Boeri, me parece, no me acuerdo qué es, lo he estado buscando, pero no lo encuentro. Es un filósofo argentino. Y este tipo trabaja muy bien estos temas para ver entonces cuál es el camino del conocimiento cuando la persona está empecinada en su percepción, que además le da origen al escepticismo. Es todo un rollo el tema este. Y bueno, quería yo comentar, porque tocaste hoy un montón de temas importantes, o sea, que se podrían profundizar mucho desde los Maharajas, etcétera. Habría que, vamos a decir, dedicarle a alguno de los temas, los más importantes, quizá otro espacio para ahondar en ellos. Pero es que sí, porque son súper temas y están, bueno, comprimidos en la charla, sí, pero en realidad son temas a los que se le puede sacar mucho lustre. Bueno, nada más eso. Perdón, gracias. Vale. Otra vez Elsie y después viene Emilce con S. Y después Carlo y otra vez Sergio. Yo quería hacer referencia a la parte que hablabas de los lipicas como los hacedores de karma y lo que representan dentro de la escala jerárquica. Sí. Y pensaba yo mucho en que son los principales, las jerarquías venidas desde la luna, ¿no? ¿No es cierto? No combinas. Lo que vienen de la luna son los pitris lunares. Ah, los pitris lunares, perdón, me confundí. No te preocupes, no te preocupes. Perdón, sí, los pitris lunares. Vale. Ya, gracias. A ti. A ver, Emilce, por favor. Sí, un poquito, si bien no entendí completamente la pregunta de Sergio, pero me hizo pensar que a veces uno no sabe diferenciar si algo es verdadero o es ilusorio, entonces, o es fantasía. Entonces, uno intenta apelar a su propio discernimiento, pero si eso falla, de algún modo uno tiene que atenerse a esa frase que dice, por sus frutos los conoceréis. O sea, uno acciona en base a lo que a uno le parece lo correcto y obtiene un fruto de eso, y ahí uno entonces conoce si acertó o no acertó. Pero también, por otra parte, ese es el camino, digamos. Por otra parte, a mí me ha pasado de tener esas dudas y hacerme la pregunta internamente y tener una respuesta. Y la respuesta fue la correcta. Qué bueno. Eso también. Y como una cosa así por fuera, no estoy segura, pero si uno ve cosas, por ejemplo, en una meditación, uno ve colores o cosas de esas, a veces uno puede creer que eso significa un adelanto. Exacto. Yo creo que eso no... Bueno, en teosofía se sabe que eso no es un adelanto, sino una distracción. Es una distracción a la cual uno no debe prestar atención y no sentirse más por eso. Sí. Porque bueno, el yo personal se quiere sentir más por cualquier cosa, ¿no? Nos pasa por todo. Sí. Así que, fíjate que totalmente de acuerdo. Yo antes cuando empecé a meditar, yo veía ojos. Mira. ¿No? Así que me estaban viendo. Y yo me acuerdo que le pregunté alguna vez a un miembro de la sociedad, o no sé si a Juan Viñas, porque en la época en que estaba Juan Viñas, no le hagas caso a eso, son puras tonterías, dice, pasa de eso porque te va a distraer. Y así fue, lo pasé y ya no volvieron. ¿Sí? Claro.
Sí. Es que hay distracciones, incluso a veces hay sonidos que distraen a la gente. Cuando casi siempre el que está ya meditando con cierta forma, puede que escuche, no nomás como dices tú, vea colores, sino que escuche cosas. Todo eso debe uno hacerlo a un lado porque si no, no va a avanzar. Está bien. Gracias. Gracias. A ti, Carlos, por favor. Sí, saludos, gracias, muy amables por la oportunidad y felicidades por el estudio y por tu esfuerzo. Solo quería hacer énfasis el que ya tocaron hace 2 comentarios tuyos, en que en esta esloca 4 y 5, HPB nos introduce los destellos inteligentes o jerarquías inteligentes, que son los maharajas, que son la visión de Ezequiel como agentes del karma, y los que ejercen esa ley, los lipika, que son los apuntadores del karma, los constructores del sistema y los espíritus planetarios. Todos estos que son las jerarquías inteligentes nos las va a presentar precisamente en estas eslocas y en estos comentarios, y que son súper, súper, súper detallados y difíciles de entender. Así es que por la velocidad en la que vamos a enfrentar, yo creo que está muy bien, y también le podemos dar un poquito más de enriquecimiento, puesto que es muy amplio el tema. Así como decía Enrique hace un ratito, que también Maharaja estaba, o pues se puede confundir por esta casta, que por cierto ya está prohibida en la India, porque tenían prácticas un poco fuera de lo que era la religión propiamente dicha, hindú. Entonces, sí, te agradecería la velocidad que la estás tratando, está súper buena para poder entenderlo mejor, porque sí es muy importante, y pese a que esas eslocas son muy pequeñitas, encierran o en sus comentarios tienen bastante profundidad. Como gracias. Dice, que están como concentradas, sí, metidas ahí. Sí. Así es. Sí, vamos a dedicarle ya con también tu petición y la que Enrique acaba de hacer, le vamos a dedicar por lo menos a estos 2 temas, a lo que estamos ahorita hablando, más tiempo, quizá una sesión, pero déjenme ver ahorita cómo lo vamos a manejar y ya les proponemos. Gracias, Carlos. A ti, Isaac, muy amable, gracias. Nuevamente, Sergio. Gracias por la oportunidad otra vez. Un comentario, simplemente que no lo quiso hacer por ser breve en la otra participación. Precisamente hoy estaba leyendo un libro acerca del doctor Wentz, él habla de Evan Wentz. Él habla, hace una referente al estudio de los nativos de aquí de California, de la región donde yo soy. Me llama mucho la atención que él hizo una comparación de esos 4 puntos cardenales con una referencia a la de Ezequiel. Yo ahorita de hecho aquí tengo el libro también, se me ocurre preguntar, esas deidades que por ejemplo los nativos o todas las culturas prehispánicas reconocían como moradores de esos lugares enigmáticos o de energía, por ejemplo, que voy a llamar cerros o montañas, tienen que ver algo, se puede relacionar con las jerarquías que se han estado comentando. Sí, yo siento que sí. Hay otro pasaje que ahorita no recuerdo si ya la vimos en las semanas anteriores, donde Blavatsky comenta que aunque los pueblos cada pueblo que ha tenido sus lugares sagrados, sus dioses, etcétera, le llamen de determinada manera, y se está refiriendo a las jerarquías, es que hay millones de seres, de ángeles o lo como le quieras, o de Evas formando las jerarquías, pero millones, ¿sí? Desde los espíritus planetarios que gobiernan los 7 planetas sagrados, de ahí para abajo, pues una inmensa cantidad de seres que se dedican, llamados constructores, que se dedican a un sinfín de actividades para mantener el sistema, incluyendo a las jerarquías solares, ¿no? Que son muy poderosas. Lo que quiero, y que hay una relación del sistema solar con la galaxia, que también está popula de jerarquías, pero no nos imaginamos la cantidad de seres que están de alguna manera coparticipando. La Tierra, el sistema solar, tiene sus propios lipika, vamos a decir, representan a los lipikas
más elevados, por decirlo así. Y de alguna manera nuestra estructura interior, casi siempre se habla del alma. Yo en el Katha Upanishad menciona que Nachiketas hace todo un proceso de desarrollo para acercarse a su alma, a su ser interior, y pasa primero por la parte oscura de su alma, ¿no? Que es el karma, y después se convierte en su instructor. ¿Qué quiere decir? Que así como en nosotros, como es arriba, es abajo, como es abajo, nuevamente es arriba, en todos los pueblos hay una, vamos a decir, referencia a que todos estos grupos de seres o dioses, llámenle como le llames, están ligados a toda la vida una que está moviéndose en el universo, Sergio. Sí. ¿Puedo Bien, hacer sí, un sí, comentario? así lo entendí. Sí. Un comentario rápido. Sí, si ves la ceremonia que hacen los voladores de Papantla, si le explicamos al auditorio, los voladores de Papantla siempre hacen un ritual arriba a los cuatro elementos. Sí. En algunas culturas prehispánicas, sobre todo las más desarrolladas, por supuesto que se le tenía un espacio de adoración y de reconocimiento a los elementos. Por alguna razón, el reconocimiento terrestre que hacemos de estas entidades ayuda a la existencia o a la conducción o los canales para que puedan tener la vibración oportuna estas deidades, que llamen como se llamen. Son las mismas, aunque tengan diferentes nombres. Pero sí, en relación a tu pregunta, sí existe en la tradición prehispánica, sobre todo en la maya, y específicamente en esta que es una tradición totonaca preciosa y bellísima, y solo hasta que hacen esta ofrenda es que ya se avientan. Se avientan desde los 4 puntos, los 4 tipos estos empiezan a dar de vuelta, y eso le da la vuelta al mundo. Es una tradición muy bonita. Los que no lo hayan visto, a lo mejor en YouTube debe venir el procedimiento, pero hay gente que está horas esperando a que se avienten y luego se avientan. Bueno, era nada más el comentario en relación a lo que habías preguntado. Perdón. Bien, gracias. Gracias. Pues vamos a cerrarlo entonces. Les voy a pedir a todos unos segundos para hacer nuestra invocación y cerrar nuestro estudio del día de hoy, por favor. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa, por lo tanto, que es uno con todos los demás. Gracias a todos.